Pues muy buenos días, ¿cómo están? Pues póngase en pie, por favor. Vamos a comenzar con esta enseñanza, darle continuidad a lo que estamos hablando acerca de esta cultura en la que necesitamos estar metidos todos nosotros. Una nueva cultura, la cultura en la que hay un anhelo y un deseo ardiente por el Espíritu Santo y que haga lo que tenga que hacer, que venga y nos remueva, nos avive verdaderamente. Así que vamos a orar. Señor, gracias. Que tu Espíritu Santo se mueva con libertad. Yo dispongo mi corazón para que el Espíritu Santo remueva cualquier cosa que estorbe y asiente las cosas que desea para que mi vida sea prosperada en Él. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues tome su lugar. Estamos en esta clase número 7. Si usted puede ver ahí, y ya hemos leído varias veces el significado de un avivador. Usted lo puede hacer con calma en casa, pero habla de varias cosas que son importantes. Estar enfocados. Es como la cámara que nos está en este momento filmando y transmitiendo también en vivo a través de amistaddepuebla.org esta reunión. Si no estuviera enfocada, ¿qué sucedería? Que el que está recibiendo la señal vería todo borroso hasta que se cansaría y diría, no, esto ya no, y lo cambia y se va a otro rollo, ¿verdad? Que nada que ver. Entonces habla de estar enfocados, bien enfocados. Luego habla también de pasión, de estar apasionados. Yo me acuerdo que hace algunos años, cuando estuve en Corea visitando la congregación Onnuri, la congregación del pastor John Ho-ha, de donde sale el tiempo con Dios que usted tiene en sus manos y que va a todo el mundo por millones y millones de ejemplares en no sé cuántos idiomas, pero que trata exactamente el mismo versículo, las mismas cosas que usted lee aquí. Porque la idea es que lo que estamos orando acá y leyendo se lea al mismo tiempo en unidad, en el Espíritu, por todas partes del mundo. Y ya lo han traducido a una gran cantidad de idiomas. Acaban de entrar a Suiza, están por entrar a otras. O sea, tienen un montón de idiomas en los que han traducido esto. Y este señor, yo fui a un congreso por primera vez a su iglesia, que se llamó así: Gran Pasión, Gran Nación. Gran pasión, gran nación. Porque él estaba en verdad interesado en su nación, en lo que sucede. Y todos nosotros que estamos aquí debemos estar interesados en nuestra nación, en lo que está sucediendo, y levantar la voz y declarar que hay una pasión genuina para que podamos hacer de esta nación una nación grande. Gran pasión por el Señor, por nuestro Dios, por la palabra, por el Espíritu. Una gran nación. La tercera cosa es ser amantes del Señor, amar a Dios. Son los dos principales mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Ese es el verdadero amor. Amar es importante. Dispuesto. ¿Qué tanto estás dispuesto a pagar el precio para que esta sea una verdadera nación grande? México tiene todo lo necesario, todos los recursos. Estaba escuchando de una persona que durante este congreso estuvo hablando de palabras proféticas que se mencionaron en otro sitio, en donde dijeron que para los años 40 de este siglo, México iba a ser una nación de primer mundo. Iba a ser de las más importantes del mundo e iba a tener una influencia en todas partes. Y yo lo creo, porque si eso dice el mundo, ¿qué no puede decir nuestro Dios acerca de nosotros? ¿Qué no puede decir? Porque eso es lo que dice el mundo. Que conforme a las estadísticas, que conforme a lo que está pasando, que conforme al crecimiento que tiene, que conforme a sus recursos naturales, que conforme, pero que hay que acabar con los malos gobiernos. Hay que acabar con los malos gobiernos. Sí, todo ese argumento de la corrupción y de la impunidad y de todo eso es real. Pero ¿quién puede acabar con el mal gobierno? Solo Dios. Solo Dios. Pero si se hace, esta nación va a resurgir como algo extraordinario. Entonces se requiere realmente estar dispuestos a pagar el precio para vivir en pureza, y en el poder del Espíritu Santo. Que cuando nos paremos tengamos ese poder, que la gente pueda ver que realmente vivimos en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu, llevando a todas partes la presencia del Señor. Y en este congreso, en verdad, fue algo único, como nunca antes. Y este es el primer punto que tenemos aquí en su hoja. Dice ahí, inciso A, como nunca antes. Hechos 2, versículo 18. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, ¿qué cosa? Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Como nunca antes, nos encontramos en un momento en la historia de nuestra nación que es crucial. Es crucial. Es un momento en donde realmente o despegamos fuertemente o nos quedamos como estamos. Y yo les quiero comentar un testimonio. Esta congregación nace en 1983 en una reunión de hogar con 2 familias y unos cuantos jóvenes. Para 1987, 88, 89, ya estábamos comprando este lugar, que era muy difícil comprarlo, pero la gracia de Dios nos dio favor y aquí estamos. Y mientras hemos estado aquí han sucedido muchas cosas, muchísimas cosas. Se han levantado decenas de congregaciones, como ustedes saben. Pero en 1995 el Espíritu Santo vino. Se oían todo lo que estaba sucediendo en Pensacola, en Toronto, en Argentina, en Inglaterra. Y todos estos avivamientos que estaban verdaderamente encendiendo. Millones de personas visitaron Toronto. Millones de personas visitaron Pensacola. Millones. Muchas personas visitaron también Argentina e Inglaterra. Pero todo esto nos llegó como un aire fresco
Y nosotros que estábamos empezando y creyendo todo del Señor, creyéndole a Él, lo tomamos, lo abrazamos con todo nuestro corazón. Y se hicieron cosas tremendas. Pero en esos tiempos, en los 90s, eso fue en 1995, pero 96, 97, 98, 99 fueron años terribles. Hubo la mayor inflación que se pudo haber imaginado. Las cosas cambiaban de precio diariamente. Fue terrible, una inflación galopante en donde a fin de cuentas tuvieron que quitarle ceros a la moneda. Jovencitas como tú no lo vivieron. Pero la realidad es esa. Se marcaban por millones de pesos. Cosas que después fueron miles de pesos. Le quitaron ceros a la moneda. Había una devaluación brutal. Constantemente se estaba devaluando el peso en contra del dólar. Y en medio de todo eso se construyó esta hacienda. En medio de todo eso se hizo este techo. Cuando estábamos en lo más tremendo de la inflación, en lo más terrible. Yo me acuerdo que me decía una persona preciosa que ya partió. Decía, bueno, a ver, ¿cuánto se necesita? ¿400 millones o 400,000 pesos? Y estábamos en ese cambio, ¿verdad? Y le digo, pues lo que usted quiera, lo que usted diga, ¿verdad? Pues 400,000 pesos o 400 millones, pero se tiene que hacer. Y se hizo. Y estábamos en una crisis nacional impresionante. ¿Qué sucedió con esta crisis? Hubo un asesinato del candidato oficial a la presidencia de la República, el único que ha habido por los últimos años, décadas. Mataron a esa persona. También en ese tiempo mataron al presidente del partido oficial. Lo asesinaron también. Y era una cosa tremenda. Y luego, para acabarla de amolar, antes de que terminara el año, en el sur del estado, en Chiapas, se levanta un ejército en contra del gobierno. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tremendo. Yo me acuerdo que fui a compartir ahí con ellos, cerca de donde estaban. Pero estaba el avivamiento. Y un pastor que estaba bien avivado, había puesto aquí en su estrado un tronco y lo amacizó al piso. Y yo le pregunté, oiga, ¿y por qué hace eso? Es que cuando viene el Espíritu, si no me agarro de ahí, me caigo y me voy para abajo. Y estábamos como a 3-4 kilómetros de donde estaban los zapatistas, compartiendo la palabra. ¿Y qué sucedió? Un milagro. El México del año 1999, del siglo XX, pasa al México del año 2000, del siglo XXI, y viene un cambio radical, en donde se acabó lo que era el gobierno anterior, empezó un gobierno nuevo y resurgió esperanza en el corazón de la gente. Y esa esperanza trajo realmente resultados sorprendentes. México se levantó a pesar de las contiendas, a pesar del dime y el direte, a pesar de las cosas, se levantó. Y desde entonces es otro México totalmente diferente. Ya no era el México de la crisis, de los asesinatos de gentes de ese tipo, de la devaluación permanente, de la inflación permanente. No, ahora era otro México. Y el presidente saliente, el doctor Zedillo, sale en la noche de las elecciones en la televisión
y habla públicamente y dice: señores, las tendencias son estas y ha ganado el partido de oposición. Y ya no hubo para atrás. Ya estaban armando todo un tejemaneje, como lo han hecho siempre, o lo habían hecho siempre, para ganar otra vez las elecciones o eliminarlas o lo que sea. No pudieron, porque ya se decretó. ¿Y qué pasó? Que ese cambio trajo una esperanza. Las inversiones empezaron a llegar al país. La gente empezó a tener confianza en las cosas. Y aun cuando hay un montón de errores que todos cometen, y corrupción y mentira, y usted sabe todo lo que hay, México se levantó. Hoy es otro México. ¿Y sabe por qué? Porque había una iglesia que estaba orando y que se estaba levantando fuertemente, que le creía a su Dios, que en medio de esa crisis estábamos orando por las cosas y sucedían. Estábamos orando por milagros y pasaban. Estábamos orando por esto y sucedía. A pesar de que no teníamos nada, las cosas llegaban y se hacía. Y en medio de eso había congresos de avivamiento, congresos de pastores, congresos que llenaban todo este auditorio de miles de pastores que venían de todas partes, solamente para empaparse de Dios, empaparse del espíritu de avivamiento, de avivadores. Hoy estamos en las mismas circunstancias. Estamos en una crisis nacional. Pero no porque lo diga X o Y persona. No, estamos en una crisis porque hay una perversidad y una maldad que nos alcanza. Hay corrupción, hay mentira, hay impunidad, hay violaciones, hay secuestros, hay muertes, hay asesinatos, como nunca antes los había habido en esta nación. Se han roto todos los récords habidos y por haber. Diariamente tú puedes estar escuchando y matanzas por acá y matanzas por allá y robos de acá. Cuando hablaban al principio de los guachicoleros, pues yo pensaba, pues han de ser unos 10, 15, 20 personas que por ahí andan robando el guachicol. Son más de 5,000 puntos en donde están robando la gasolina. En todo el trayecto desde Veracruz hasta Guanajuato y hasta Michoacán se están robando. O sea, no es una, ni 20, ni 10, ni 15, ni 50. Miles, más de 5,000 puntos en donde están robando. ¿Cómo va a bajar la gasolina así? Si se roba más de la mitad. ¿Me entiende? Es una crisis espantosa, terrible. La mentira, el soborno, la corrupción, etcétera, que son banderas, pero que a la hora de la hora sigue igual. Es pan con lo mismo. Es pan con lo mismo. Nada más que ahora estamos en una incertidumbre espantosa. Y si la iglesia no se levanta para verdaderamente pedirle a Dios con todo nuestro corazón: avívanos, despiértanos. Necesitamos una cultura de avivadores, de gente que está preparada, de gente que ama, de gente que está dispuesta, de gente que está enfocada, de gente que tiene pasión, de gente que verdaderamente quiere ver a su nación salir adelante. Eso es lo importante. Y aquí lo dice, estamos en una etapa crucial de la historia y el Espíritu Santo nos está visitando a su pueblo con poder. Pero cuando hay esto, inmediatamente las fuerzas de la oposición, de la oscuridad, de las tinieblas, el enemigo mismo se levanta también para tratar de detenernos, para tratar de confundirnos. Pero la Biblia es muy clara: la lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas como tú y como yo, no es contra gente. No es contra esas personas, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tú no tienes que pelearte con nadie, con ninguna persona, con ninguna autoridad que ha sido puesta por Dios. Toda autoridad es puesta por Dios, y el que resiste a la autoridad
resiste a Dios. Por lo tanto, mi lucha no es contra ellos, no es contra carne y sangre, es contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero hay una crisis y nosotros tenemos como iglesia que levantarnos como avivadores, como personas que anhelan del Espíritu Santo, enfocados. La iglesia está desenfocada. Yo creo que es como el ciego ese que el Señor le toca, ¿verdad? Y le sana y dice: ¿qué ves? Pues no veo como árboles, la gente no la veo. Estaba totalmente desenfocado. Así está la iglesia ahora. Y dice que le vuelve a tocar el Señor. Y entonces le dice: ¿ahora qué ves? Ahora veo figuras de hombres. ¿Y ahora qué ves? Ahora veo bien. Y eso es lo que necesita la iglesia. La iglesia está mal enfocada, está totalmente borroso lo que ve y no le importa. Pero le quiero decir algo: sí nos debe importar y debemos estar enfocados, agarrar y enfocar nuestro lente, nuestra mirada, nuestra actitud, nuestra determinación hacia algo importante. Señor, detén las tinieblas. Luchamos en contra de esta. Nos has dado armaduras, nos has dado armas eficaces, nos has dado toda la armadura de Dios. Por eso dice: tomen toda la armadura de Dios con las que puedan detener todo ataque del enemigo. Y al final de todo, estar firmes, porque no nos va a pasar nada, porque el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Muchos están respondiendo. ¿Seremos de aquellos que responden de manera incondicional? Está la pregunta. ¿Alinearemos nuestro corazón para decir sí, Señor, a todo lo que está haciendo sin importar el costo? Este congreso nos habló acerca de eso. Es un desafío. Es necesario que seamos retados, desafiados, para que oremos más, para que busquemos a Dios. ¿Cómo? Como nunca antes. Para que seamos cristianos de a de veras, determinados. ¿Cómo? Como nunca antes. Como nunca antes lo hayas imaginado, porque lo necesita esta nación, porque necesita la iglesia levantarse, dejar de estar desenfocada, dejar de estar dormida para levantarse. Tenemos que estar conscientes, dice aquí, y entendidos del tiempo en que estamos viviendo. Siempre es más oscuro antes del amanecer. Hoy me levanté como siempre, bueno, más o menos a las 4 de la mañana, un poco antes de las 4. Puse mi despertador y dije: donde no suene a las 4 este canijo, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Pero como estos son automáticos, ¿verdad? Los de los iPhone cambian el horario automáticamente. Pues no lo puse a las 3, lo puse a las 4. Y dije: donde no cambies, mañana te tiro a la basura, ¿verdad? Y entonces, pues ahí estaba yo pendiente. Total que no. Ya a las 3:30 ya ando yo dando vueltas, y al cuarto para las 4 ya que me levanto, ¿verdad? Y ya voy para abajo y ya suena por fin el despertador a las 4, ¿verdad? Oscuro, muy oscuro. Pero entre más oscuridad, cuando empezó el alba, cuando empezó a verse un poquito azul oscuro ahí en el fondo, en la ventana que tengo a la izquierda da al este, abro las persianas y abro todo para estar viendo, y empieza azul oscuro y luego un poquito azul ya diferente, y al rato ya se empieza a ver un poquito, y al rato ya tienes el sol en la cara. ¿Por qué? Porque cuanto más oscuridad hay, mayor es la luz de Cristo. Y estamos viviendo en un tiempo de oscuridad, de violencia, de matanzas, de robo, de mentira, de engaño, de perversidad, de bandas armadas, de todo lo que se te pueda ocurrir.
en un tiempo de oscuridad tremenda. Pero cuando está así, en el momento en que resplandezca el sol de justicia, será mucho más grande que nunca, como nunca antes. Si nuestros corazones permanecen, dice aquí, llenos de fe, sabemos que un gran despertar pronto cubrirá nuestras naciones. Miramos con confianza las promesas de Dios para que derrame su espíritu sobre toda carne en los últimos días. Que realmente derrame sobre toda carne. Capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 17, dice así: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Yo no sé qué tantos hay aquí, si hay más ancianos que sueñan sueños o más jóvenes que ven visiones, pero son bienvenidos. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y esto es lo que me encanta: siervos y siervas que le van a hablar al enemigo y le van a decir: detente, diablo, detente, ya no estés operando en aquellas personas de injusticia. Detente, no metas más influencia sobre nadie. Párate ahí, detente ahí, detente ahí. Que se detenga y ya no vivamos lo que vivimos. Es un gran, esto me encantó, qué gran privilegio vivir en esta increíble hora de la historia. Para mí fue un privilegio grandísimo, siendo una persona que soy cristiano de primera generación, ver este avivamiento tan tremendo y este cambio tan absoluto que hubo en nuestra nación. Fue un privilegio verlo. Pocos probablemente lo vieron y muchos murieron sin verlo y dieron sus vidas por el evangelio y no lo vieron. Y para mí fue un gran privilegio, una gran oportunidad. Y hoy estamos ahí, en el umbral de otra gran oportunidad que podemos ver, que podemos hacer una realidad si la iglesia se despierta, si los jóvenes profetizan, si los jóvenes están llenos de determinación, están enfocados en su Dios, los ancianos soñando sueños de Dios para su vida, para su familia y para la nación entera. Esto es un avivador. Esto es alguien que tiene una cultura ya metida en sus raíces. Ya no es la cultura del mundo que nos arrastra indefectiblemente hacia la muerte, sino ahora viven en la cultura del reino, en la cultura del avivamiento, en donde nos lleva hacia la vida, nos lleva hacia una nueva dimensión, a una nueva etapa. ¿Y sabe qué? Yo lo creo y lo vamos a vivir y lo viviremos. Y en el inciso B dice: estamos siendo preparados. Si tú dices: pero no lo veo, al contrario, estoy viendo cosas peores, estamos siendo preparados. Estamos siendo preparados. En estos días Dios está empezando a preparar a los avivadores que serán precursores en todo el mundo, anunciando la segunda venida de Jesús. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Escuchen la voz del Espíritu Santo. Escuchen a Dios. Escuchen lo que el Señor está hablando. Para Él le da lo mismo una cosa que la otra. Si Él es buscado, se le hallará. Si a Él se le pide de todo corazón, nos dará. Si alguien desea que se le abra, nos abrirá.
Y la puerta está abierta para que esto suceda. Entonces, es hora que vivamos con una nueva profundidad en la obediencia y sensibilidad al Espíritu. Tenemos que prepararnos. No podemos seguir igual. Alguien mencionó que si hacemos una cosa igual permanentemente, los resultados ¿cómo van a ser? Iguales. Si no cambiamos el proceso, el procedimiento y no nos preparamos, los resultados serán los mismos. Pero si queremos un resultado diferente, si usted quiere heredar a sus hijos un México diferente, tiene que estar preparándose, tiene que modificar sus procesos, tiene que modificar sus conductas, tiene que modificar la forma de hacer las cosas. Tiene que ser un verdadero avivador. Son tiempos de preparación y Dios nos está ayudando. Entonces necesitamos ser precursores. Algunos precursores, ¿qué les pasa? Son como la punta de lanza. Son como una lanza que tiene en la punta muy afilada, o son como una flecha en donde la punta está muy afilada. Pero generalmente el precursor es aquel que va por delante y generalmente muere. Pero es preferible morir siendo precursor de algo que vendrá que vivir en medio de una verdadera desgracia. Necesitamos precursores para que venga el Espíritu Santo, para que se derrame el Espíritu Santo. Entonces los avivadores tomarán el estilo de vida de Juan el Bautista, fue precursor. Los apóstoles, todos, a excepción de Juan, murieron siendo asesinados. Todos, porque fueron precursores. Porque en medio de un mundo de mentira, de engaño, de perversión, de perversidad, de maldad, de abuso, de homicidios, de tantas cosas, se levantaron para declarar: Cristo es la respuesta, Jesús es la respuesta, Cristo es el Rey, no hay otro Rey más que Él. Y los mataban. Pero se nos enseñó y oímos en este congreso claramente que no tenían temor a la muerte, porque ellos sabían una cosa: si Cristo resucitó y lo vimos, yo sé que también voy a resucitar, así que no me importa lo que me hagas. Puedo morir, pero sé que resucitaré juntamente con Él. Estaré en su presencia y después este cascarón que harás pedazos, que se lo comerán los leones, se volverá a unir en uno, pero totalmente diferente, en un cuerpo totalmente diferente, como el del Señor Jesús. No tenían miedo. Haz lo que quieras. Me quieres cortar la cabeza, córtala. Me quieres echar a los leones, que me coman, que digieran todo lo que quieran. Haz lo que quieras, pero yo sé que voy a resucitar en un cuerpo transformado totalmente, a semejanza del cuerpo del Señor Jesús, que no estaba sujeto ni al tiempo ni al espacio, nada. Así era el cuerpo del Señor. Entonces, como avivadores, tenemos que pensar en eso. Somos precursores y a algunos les va a tocar a lo mejor algo que no sabemos, pero tenían un estilo de vida radical, en obediencia a Jesús y caminando en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe qué es eso? Un estilo de vida. Un estilo de vida al cual nosotros tenemos que incluirnos. Un estilo de vida de oración, de ayuno, de búsqueda del rostro de Dios, de declarar que Él es el Rey, que Él reina y que reina primeramente en mi vida y reina en mi familia y reina en todas partes. Y no hay otro Rey como Él. Y Él vendrá y vendrá pronto por su iglesia,
pero necesita encontrar una iglesia sin mancha, sin arruga, determinada. Vendrá por nosotros. ¿Cuántos quieren que el Señor venga? Hay que orar, hay que orar. Y luego dice que los avivadores, le puede poner C porque no es A, son ¿qué? Violentos. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vemos ejemplos en toda la escritura. Tú puedes leer en el libro de Hebreos los héroes de la fe. Dice: el que no fue aserrado fue partido por la mitad, el que no, le cortaron la cabeza, el que no, esto, apagaron fuegos, estuvieron en llamas, estuvieron haciendo esto, estuvieron haciendo lo otro, pero por fe vieron al invisible. Vieron lo que jamás nosotros podríamos ver si no tenemos esa determinación en nuestro corazón. Jesús no se refería en ningún modo a la violencia física, fíjese bien, entiéndalo. No se refería a la violencia física, sino a una violencia interior, espiritual, caracterizada por la obediencia radical y el amor a Dios. Una obediencia radical a la palabra, a lo que Dios nos habla. Una obediencia radical a Dios. Jesús describe acertadamente este tipo de entrega radical a Dios como violencia espiritual. Cuando tú eres radical, de inmediato te identifican, eres un fanático. Cuando oímos la palabra fanático en estos días, nos estamos imaginando a un terrorista. ¿Sí o no? Ese es un fanático. Va a explotar y va a matar. Aquí no. Somos fanáticos. Podemos morir, pero para dar vida. Dar vida. Dar vida, que es muy diferente. Entonces no se estaba refiriendo a ninguna violencia física. Se estaba refiriendo a un espíritu radical, violento, determinado por el Señor y por la obediencia a Él. Y esta es una entrega. ¿Qué es lo que hacemos? Si usted y yo no enfrentamos violentamente el pecado, la maldad que hay en nosotros no saldrá de ahí. Tenemos que enfrentarla con violencia. Con violencia. Allí sí usa toda la violencia que quieras. Sé violento, ya no más. Ya no más. Violentamente determinado, decidido. No más, cállate la boca, haz esto, haz lo otro, métete por acá, métete por allá, lee la escritura, ora a Dios, busca el rostro, que se derrame el Espíritu en tu vida, busca la revelación de Dios, sé violento en todo esto, violentamente, para que salga de tu vida. ¿Cuántos de ustedes han estado luchando violentamente contra algún pecado que tienen? Levante la mano. Yo lo he hecho. Y me he tardado. Y lo confieso delante de ustedes. No es fácil. Pero cuando lo atacas con violencia, ya no tienes para echarte para atrás. Ya no hay manera de echarte para atrás. Ya vas ganando terreno. Violentamente vas tomando el terreno hasta que lo conquistas. Y todavía te previenes porque puedes regresar. Y todavía estás pendiente de que no vaya a haber alguna tentación mayor de la que puedas resistir y no volver hacia atrás. Por eso tenemos que ser violentos en contra del pecado, en contra de los deseos pecaminosos, en contra del orgullo y el egoísmo. El Espíritu Santo también nos está despertando.
violentamente. El Espíritu Santo nos está hablando palabras muy fuertes, radicales también. Y Él nos está enseñando y nos está declarando: mira, este es el orden de Dios. Estas son las prioridades que tú tienes que seguir. Y no puedes brincarlas, sino que tienes que ir así, tomando una tras otra, violentamente. El Espíritu Santo estará con nosotros. El Espíritu Santo nos acompañará en todo tiempo. Él va a acomodar nuestras prioridades. Él estará dándose cuenta de que buscamos comodidad, honor, éxito. Él se va a dar cuenta de la forma en cómo gastas tu dinero, tu tiempo, tu energía. Pero los avivadores son violentos en buscar amar a Dios sobre todas las cosas. Buscar el rostro de Dios. Amar a los demás sin rechazar a nadie, pero sí haciendo a un lado cualquier cosa que impida que podamos seguir. El estilo de vida de un avivador no está reservado a unos cuantos, es para todos, es para toda la iglesia. Porque dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias doy a Dios Padre por Jesucristo Señor nuestro, el cual vino para rescatarnos, para sacarnos de eso, para arrebatarnos violentamente de las garras del diablo y del infierno y traernos al reino, a su reino. Y esta es la vida de un avivador. Y no está reservado para unos cuantos. Está disponible para cualquiera que esté dispuesto a disminuir todas esas cosas. Yo no diría disminuir, echarlas fuera, para que Jesús sea el único que habite en nuestros corazones. Sea el único que habite en nuestra vida, en nuestros corazones. Dice Juan 3:30: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Pero esto se me hace tan poco, porque no se trata de menguar, se trata de morir. Se trata de que mueras a tu vida pasada, que mueras a esa vida. En cuanto a la vieja manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de su vida, y vestíos del nuevo hombre, el cual es creado por Dios en la santidad y la justicia de la verdad. La verdad es Jesucristo. La verdad es la palabra. Vístanse de la verdad, vístanse de Jesucristo, arrebaten violentamente al diablo lo que no le pertenece. Quítenle de todo poder que hay de Él en ustedes, en nosotros. Quitémosle ese poder, quitémosle cualquier cosa para decirle: esta vida, este terreno le pertenece a Cristo. Mi familia le pertenece a Cristo. No me vas a arrebatar a mis hijos. No me vas a arrebatar mi negocio. No me vas a arrebatar mi trabajo. No me vas a arrebatar nada. Le pertenece a Cristo. Está al servicio de Cristo. Yo lo hago, pero está al servicio de Cristo. Y cuando hacemos eso, estamos siendo avivadores. Gente que tiene una convicción genuina del Espíritu para hacer todas las cosas. ¿Están de acuerdo? Pues si está de acuerdo, dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Wow. Y póngase de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias por el Espíritu Santo. Como nunca antes, dile: Señor, como nunca antes quiero aprender a orar. Como nunca antes quiero verte.
Como nunca antes quiero buscar tu rostro. Como nunca antes quiero leer la palabra. Como nunca antes quiero hacer las cosas bien. Como nunca antes quiero ser un valiente, alguien que no le importa ser precursor y morir inclusive en el intento, como nunca antes. Porque sé que nos estás preparando. Te está preparando el Señor para algo más grande. Que vivirás, 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 vivirás para ver lo que Dios es capaz de hacer. Pero depende de ti, depende de la iglesia. Una iglesia que ora como nunca antes. Este miércoles tenemos la oración. No podemos faltar. No podemos ni siquiera pensar en cualquier otro compromiso. Aquí a las 8 de la noche tenemos que estar para orar como nunca antes, para declarar que esta nación se levantará como nunca antes, que esta nación le pertenece a Dios y que se levantará como una nación creyente, una nación que sabe su destino, una nación que entiende, que razona, que piensa y que acude al Señor en todo. Señor, yo te doy gracias y declaramos cada uno que en este momento tan importante, crucial en nuestra nación, lo harás nuevamente. Ya lo hiciste una vez, lo harás otra vez y otra vez. Y queremos decirte que aquí estamos, determinados, decididos, de una manera personal y de una manera corporativa, para orar a ti, para buscar tu rostro, para tomar toda la armadura de Dios, con la cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque no tenemos peleas en contra de la gente, en contra de carne y sangre, sino en contra de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que mueven todo. Contra ellos estamos. A ellos los hacemos a un lado y declaramos en el nombre de Jesús que ya fueron derrotados en la cruz por nuestro Dios. Y declaramos que somos precursores, obedientes, con convicciones claras, para seguir siendo punta de lanza, para declarar que Dios hará a través de nosotros y después de nuestros hijos y de las siguientes generaciones lo que haga falta para que tú nos bendigas, para que tú seas rey y seas nombrado rey totalmente de esta nación. Y declaramos que nos estás preparando, que nos estás preparando y que nos dejamos preparar, que aceptamos tu disciplina, que aceptamos todo lo que tú tienes para nosotros, para seguir adelante, porque anhelamos verte. Queremos verte como lo que eres, el Dios único y verdadero, aquel que lo puede y lo llena todo en todo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Wow. Pues próximo domingo seguimos con esto de la cultura, una cultura nueva. Que Dios les bendiga.